Buenos días y bienvenidos a la clase de química de hoy. Hoy voy a seguir con la serie de vídeos del modelo de la SPAO del 25 y voy a hacer el problema 2b, que es el único apartado donde tenéis optatividad. Entonces han puesto un problema de equilibrio de solubilidad y un problema de equilibrio. Mi consejo es, durante 25 años he dado clases en segundo de bachillerato y os digo que el problema de equilibrio suele ser el más complicado. Si podéis elegir, yo siempre me dejaría este, porque suelen ser muy largos, es fácil que os equivoquéis, pero en fin, si no sabéis solubilidad, que es el primer problema, pues tendríamos que ir directamente a equilibrio. Y vamos a ver qué nos piden. Y nos dicen que, os dejo el enunciado arriba, dicen que el óxido de nitrógeno 2 es un gas implicado en numerosos procesos biológicos y se suele obtener por reacción entre el dinitrógeno, que es este, con el dioxígeno para dar el monóxido de nitrógeno, que es este. Y además nos dicen que en un recipiente ponemos 0,25 moles de este, 0,25 moles de este y 0,06 moles de este. Y nos dan la constante de equilibrio y la temperatura, y el recipiente, que tiene un volumen de 10 litros. Para mí este problema es especialmente complicado, porque normalmente nos dan solo concentraciones iniciales o moles iniciales y suponemos que el equilibrio va hacia allá. Pero en este caso nos han puesto que inicialmente tengo de este y de este. Habitualmente de este no ponen, entonces ya sabemos que la reacción va hacia allá. Pero para empezar este problema, como tengo de este y tengo de este, yo no sé si el equilibrio va a ir hacia la izquierda o hacia la derecha. Con lo cual eso es lo primero que tengo que descubrir. Porque si empiezo suponiendo que va hacia allá porque de estos tengo más, pues igual me da cosas que no tienen sentido, me dan después X negativas y voy a perder mucho tiempo resolviendo un problema que después tengo que volver atrás. Entonces, lo primero que tengo que hacer es saber el equilibrio hacia dónde se desplaza, si hacia la izquierda o hacia la derecha. Voy a hacer aquí aparte la constante de reacción y vamos a ver si es mayor que la Kc que me dan o menor. La constante de reacción es lo mismo que la constante de equilibrio, pero con los valores que me dan. O sea, sería la concentración de los productos, la concentración del NO elevado al cuadrado, dividido entre la concentración del nitrógeno por la concentración del oxígeno. La concentración la calculo con los datos iniciales, o sea, 0,06 dividido entre el volumen, entre 10, esto sería la concentración del monóxido elevado al cuadrado, y hago lo mismo con el nitrógeno, 0,25 dividido entre 10, y con el oxígeno, 0,25 dividido entre 10. Y calculo esta constante de reacción y miro si es igual, mayor o menor que la constante de equilibrio. Si es igual es que el sistema está en equilibrio. Si es mayor es que tengo más de este y el equilibrio se va hacia allá. Y si es menor es que tengo poco de este y el equilibrio se va hacia la derecha. ¿Vale? Calculamos esto y nos da 0,0576. ¿Vale? Esto es mayor que 0,0017, que es la constante de equilibrio. Por lo tanto, tengo más de este, del producto, y el equilibrio lo que va a hacer es desplazarse hacia allá, que no es lo que suele pasar, pero en este caso se va hacia allá. Con lo cual este problema os digo que se complica bastante. Vale, entonces empezamos ya a poner, ¿qué es lo que va a reaccionar? El que va a reaccionar es este y va a desaparecer. Como además tengo el 2, pues de este va a desaparecer menos 2x. De este se va a formar x y de este se va a formar x. En el equilibrio voy a tener 0,25, que es de lo que arranco, más lo que se forma. De este también, 0,25, que es de lo que arranco, más lo que se forma. Y de esto, 0,06, que es lo que tenía al principio, menos lo que desaparece. Estos son número de moles en equilibrio y número de moles iniciales y número de moles que reaccionan. Si yo quiero concentraciones, pues lo que tengo que hacer es dividirlo entre el volumen. ¿Vale? Se me queda así. Estas son las concentraciones en el equilibrio. 0,25 y 0,06 menos 2x dividido entre 10. Y ahora cojo la constante de equilibrio en función de las concentraciones, que es la concentración de NO al cuadrado, la concentración de N2 por la concentración de O2. Como estas son iguales, pues puedo poner al cuadrado también. Se me va a quedar así. 0,06 menos 2x
esto está al cuadrado y 10 al cuadrado, dividido entre 0,25 más x, lo voy a poner al cuadrado, porque son iguales, y el 10 al cuadrado. Os pongo los volúmenes aparte porque así los tacho, se me va uno y otro. Y esto tiene que ser igual a 1,7 por 10 a la menos 3. Y ahora tendría que resolver esto. Entonces, ojito que tengo aquí los cuadrados y no me hagáis el desarrollo de esto y el desarrollo de esto, porque si no el problema se hace eterno. Lo más fácil es aplicar raíces cuadradas a los dos lados. Aplico una raíz cuadrada y entonces si aplico aquí la raíz cuadrada, lo que estoy haciendo es que estos cuadrados se me van a ir, porque esto es como si lo tuviera todo al cuadrado, ¿vale? Es como si tuviera esto, 0,06 menos 2x dividido entre 0,25 más x, todo al cuadrado. Si yo a eso le aplico raíz, pues raíz y cuadrado se va. Y aquí se me queda 1,7 por 10 a la menos 3, que se me ha quedado raíz. Y me quito los cuadrados de encima y el problema se me soluciona bastante. ¿Vale? Ahora ya solo sería resolver esto. Tengo el 0,06 menos 2x, que sería igual a raíz de 1,7 por 10 a la menos 3, esto lo calculo y lo que dé, por 0,25 más x. Y ya tengo una ecuación con una incógnita que es la x y que la puedo resolver fácilmente. Y esto me da que la x vale 0,024 mol. Ahora ya tengo resuelto la x, ya puedo calcular las concentraciones en equilibrio. Empiezo por la del N2, que es igual que la del O2, y es 0,025 más x, pues 0,25 más la x que acabo de calcular dividido entre 10. Y esto me da 0,027 mol partido litro. Y ahora calculo la del NO. Y la del NO es 0,06 menos 2 por la x que acabo de calcular, 0,24, dividido entre 10. Y con esto saco que la concentración en equilibrio es de 0,0012. ¿Vale? Y con esto tendría la primera parte del ejercicio. Pero aparte me piden presiones parciales y después que aplique el principio de Le Chatelier. Lo vemos. En el apartado B del problema lo que me piden son las presiones parciales de cada compuesto. Aquí tenemos que tener cuidado porque solo tenemos que calcular las presiones parciales de los gases. En este caso no pasa nada porque todos son gases. O sea, lo que me está pidiendo es la presión parcial del nitrógeno, del oxígeno y del monóxido de carbono. Si tuviera algún sólido o una disolución acuosa no lo tendría que tener en cuenta. Pero en este caso sí, porque todos son gases. Las presiones parciales, pues dos formas de calcularla. Puedo usar la ecuación de estado, presión por volumen es igual a nRT. Si pongo el número de moles de N2, pues estaré calculando la presión del N2. Si pongo del NO, pues la del NO y la del oxígeno, la del oxígeno. Esto es una forma. La otra forma es usar esta ecuación para las presiones parciales que me dice que la presión parcial depende de la fracción molar y la presión total. La presión parcial del nitrógeno y del oxígeno va a ser la misma. Entonces, de una forma o de otra, yo he usado esta, pero podéis usar esta perfectamente. Voy a usar esta primero para calcular la presión total, porque si quiero la presión parcial necesito conocer la presión total. Empiezo calculando la presión total y después vemos las presiones parciales. Para calcular la presión total necesito saber el número de moles totales que tengo en el equilibrio. El número de moles totales lo que hago es coger estos moles y estos moles, que es lo que tengo en equilibrio, y sumarlos. Esto más esto me da 0,5 y 2x, más 0,06 menos 2x. Menos 2x y más 2x se va, lo tacho. Y me queda que el número de moles totales son 0,56. Y con esto puedo calcular la presión total. Presión por volumen, nRT. Saco la presión total, conozco todo, conozco el volumen, el número de moles totales que acabo de calcular, la R que es una constante y me la dan, y la temperatura. Y sacamos presión total, 10,56. Esa es la presión que hacen todos los gases. Y ahora vamos a ver gas por gas. Ahora voy a usar esta, para que veáis cómo se usan las dos. Entonces, en esta necesito saber el número de moles de N2, 0,25 más 0,024 que he calculado en el apartado A. Me da 0,274.
dividido entre el número de moles totales, que los tengo aquí, por la presión total que acabo de calcular. Y me da 5,16 atmósferas. Aquí tengo la presión del oxígeno y la del nitrógeno. Para la del NO, dos cosas puedo hacer. Puedo coger la presión total y restarle la de estos dos gases, con lo cual me quedará el monóxido de carbono, el monóxido de nitrógeno solo, y esto me va a dar 0,226 atmósferas. Esto es lo más fácil, pero también puedo aplicar esta fórmula si quiero. Pongo arriba el número de moles de NO, que son el 0,026 menos el 2 por 0,024 del apartado A, y me da esto, 0,012, divido entre el número de moles totales y multiplico por la presión total. Y como veis, me da lo mismo. Y con esto tendría el apartado B resuelto. Y en el último apartado lo que me piden es hacia dónde se desplaza el equilibrio si yo aumento la concentración de N2. Entonces, para razonar este equilibrio, lo primero que tengo que hacer es definir el principio de Le Chatelier. El principio de Le Chatelier lo que me dice es que si yo introduzco una perturbación en un equilibrio, el equilibrio se va a desplazar de manera que se opone a esa perturbación que yo he introducido y alcanza un nuevo estado de equilibrio. Entonces, en este caso, lo que nos dicen es que aumentamos la concentración de N2. Esta es la perturbación. ¿Qué tiene que hacer el equilibrio? Desplazarse de manera que disminuya esto. O sea, tiene que hacer lo contrario. Si está aumentando, tiene que disminuir. Y para disminuir esta concentración de N2, pues el equilibrio se tiene que desplazar hacia la derecha. De manera que este N2 va a disminuir. Por lo tanto, se alcanzará una nueva situación de equilibrio disminuyendo esto y aumentando el monóxido de nitrógeno. Con esto tendríamos todo este problema resuelto. Como veis, es bastante largo y tiene muchas complicaciones. Pero bueno, los dos problemas de la segunda parte, o sea, los dos en los que hay opcionalidad, eran del mismo tema, equilibrios. O sea, que equilibrios hay que mirárselo. O de solubilidad, o equilibrios con gases, o equilibrios heterogéneos, etc. Bueno, si os ha gustado el vídeo, pues le dais al like y nos vemos en el siguiente vídeo. Y si tenéis alguna duda, me podéis poner en comentarios. Nos vemos.